Saludos estudiantes. En esta ocasión vamos a estar discutiendo el subtema de crecimiento exponencial, tasa de crecimiento relativa. En el subtema anterior nosotros vimos cómo utilizamos la función exponencial con base 2 para modelar el crecimiento poblacional en términos del tiempo de duplicación. De igual manera, nosotros también podemos utilizar la función exponencial con base 3 para modelar, por ejemplo, en esta ocasión, en términos del tiempo de triplicación. En términos generales, nosotros podemos utilizar cualquier base. En esta sección lo que vamos a ver es cómo utilizar un modelo de función exponencial utilizando la base natural E. Ahora, a la tasa de crecimiento le vamos a llamar tasa de crecimiento relativa. Y entonces eso sería lo nuevo de esta sección. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos el crecimiento exponencial, ¿verdad? Con su tasa de crecimiento relativa. Decimos, una población que experimenta un crecimiento exponencial aumenta de acuerdo con este modelo. Este modelo es muy parecido al que ustedes vieron de interés compuesto capitalizado continuamente. Fíjense que es idéntico, excepto que los símbolos cambian, ¿verdad? Pero es el mismo concepto, es la misma función. Fíjense, aquí tenemos población en el tiempo T. Tamaño inicial de la población. Tasa de crecimiento relativa, expresada como una proporción de la población. Y por último, tiempo. Bueno, vamos entonces al primer ejemplo. En el primer ejemplo nosotros tenemos lo siguiente: la cantidad inicial de bacterias en un cultivo es de 500. Posteriormente, un biólogo hace un conteo de muestras de bacterias de cultivo y encuentra que la tasa de crecimiento relativa es de 40% por hora. En el primer inciso, encuentra una función que modele el número de bacterias después de T horas. Fíjense que en esta ocasión él está comentando que la tasa de crecimiento, ¿verdad? Es relativa y en este caso la expresa como una proporción de la población, en este caso 40%. Por eso, para ese primer inciso vamos a utilizar el modelo que nosotros vimos anteriormente, o sea, el modelo exponencial de crecimiento exponencial con la tasa de crecimiento relativa, ¿verdad? Ahora, en el segundo inciso, ¿cuál es la cantidad estimada después de 10 horas? Tercero, ¿cuándo llegará a 80.000 bacterias, ¿verdad? Ese cultivo? Y por último, trace la gráfica de la función. Bueno, entonces vamos ahora a la pizarra para que ustedes vean, por ejemplo, cómo trabajar con estos ejercicios. Por ejemplo, este es el primero. En el inciso A nos piden lo siguiente. Por ejemplo, encuentre una función que modele el número de bacterias después de T horas. Bueno, anteriormente lo que nosotros teníamos era, por ejemplo, este modelo, ¿verdad? Y este modelo se expresa como función, o bueno, o uno de sus constantes, de sus parámetros, era que el periodo de duplicación de estas bacterias, ¿verdad? O de esta población, en este caso bacterias, ¿verdad? Ahora bien, este modelo es equivalente al modelo que nosotros vamos a estar usando. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Por ejemplo, vamos a suponer que ahora nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos que E elevado a la logaritmo natural, fíjense que es E elevado a su función inversa, y aquí colocamos 2, esto es igual a ¿qué? A 2. O sea que si nosotros reemplazamos el 2 por esta expresión, ¿qué nosotros vamos a obtener? Fíjense, aquí vamos a obtener lo siguiente. Observen, ¿ok?
Ahora, ¿qué nosotros podríamos hacer? Este exponente lo podríamos multiplicar a todo este exponente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora tenemos e logaritmo natural de 2 sobre a. Y todo esto multiplicado por t. Ahora, fíjense que esto que nosotros tenemos aquí, esta expresión, como es una constante, ahora le vamos a asignar el símbolo de r y esto viene siendo ahora logaritmo natural de 2 sobre a. Y a esto es lo que le llamamos la tasa de crecimiento relativa. Pero observen que este modelo que nosotros conocíamos y utilizamos anteriormente es equivalente ¿a qué? A este modelo. ¿Ok? Ahora, una vez nosotros definimos toda esta cantidad como R, entonces pues lo que vamos a hacer es en el subcero E a la R y luego T, fíjense. ¿Ok? O sea, que lo que estamos hablando es que estos dos modelos, este modelo, ¿verdad? Es equivalente a este. Sus gráficas son idénticas. Eso es algo que vamos a ver en los próximos, en un inciso del próximo ejemplo. Bueno, pues vamos a regresar al problema, ¿verdad? En este caso, el ejercicio lo que nos da es, por ejemplo, la tasa de crecimiento relativa. Si nos dan la tasa de crecimiento relativa, en este caso nosotros tenemos que R viene siendo 40%. Bueno, si R es 40%, quiere decir que es 0.04 en decimales, ¿verdad? También tenemos que la población inicial de bacterias en este cultivo es 500. Por lo tanto, tenemos esos dos parámetros del modelo, ¿verdad? Por lo tanto, un modelo que establezca la población actual al tiempo t para esta situación es el siguiente. Fíjense, ¿ok? Y esta viene siendo la respuesta, ¿verdad que sí? Ese viene siendo nuestro modelo de crecimiento exponencial y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, que esto está, T está ¿en qué unidad? En horas. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Bueno, y con ese modelo ahora vamos a contestar B, C y D. En el B, ¿qué tenemos? Decimos, ¿cuál es la cantidad estimada después de 10 horas? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir T por 10, ¿verdad? Y evaluar. Vamos a evaluar. Voy a borrar aquí. En este caso, nosotros tenemos que la cantidad de bacterias al cabo de 10 horas es, en este caso, fíjense, nosotros vamos a tener T se va a reemplazar por 10, ¿verdad? Por lo tanto, sería 500 E punto 04 y luego por, en este caso, 10, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, muy bien. Entonces, fíjense, quiere decir que esto es 500 E a la 4. Y esto es aproximadamente, si ustedes van al Desmos, a
27.300, ¿ok? Eso es aproximadamente 27.300, ¿verdad? Nosotros podemos ir a la calculadora para no omitir ese paso, para hacer el ejercicio completo. Y fíjense, ahora nosotros tenemos, por ejemplo, 500 por e elevado a la 4. Eso es 27.300, ¿verdad? Aproximadamente. Muy bien. Vamos a regresar. Fíjense, y ya ahí pues contestamos por ejemplo, el inciso 2. Vamos al inciso 3. En el inciso 3 tenemos, ¿cuándo llegará a 8.000 la cantidad de bacterias? Bueno, en el 3, ¿qué nosotros tenemos? En este caso nos preguntan el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Verdad? O sea, fíjense, nosotros tenemos el siguiente modelo y lo que nosotros queremos saber es cuál es el tiempo en el cual este cultivo de bacterias llega a 80.000 bacterias, ¿verdad? ¿Cuánto le toma a este cultivo de bacterias alcanzar un nivel de 80.000 bacterias? Lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación exponencial. Por lo tanto, dividimos entre 500 en ambos lados y cancelamos, ¿verdad? Fíjense que 800 entre 5, en este caso sería 160, y esto es igual a tal cosa. Ya tenemos una ecuación exponencial simple, por lo tanto, ahora ¿qué podemos hacer? Tomar el logaritmo a ambos lados. Si hacemos eso, vamos a tener en un lado logaritmo de 160, en el otro lado, fíjense, logaritmo de todo esto viene siendo el exponente, ¿verdad? O sea, en este caso es simplemente 0.4t. Por último, despejamos para t y cancelamos, ¿ok? Por lo tanto, en este caso decimos que t es aproximadamente, ahora vamos a la calculadora, y en la calculadora nosotros tenemos logaritmo natural de 160 dividido punto 4, ¿verdad? En este caso es 12.68. Podríamos aproximarlo, el libro lo aproxima a 12.7. Por lo tanto, regresamos a la pizarra. Y en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos acá 12.7, ¿verdad? Y hablamos que esto es horas, ¿okay? Por lo tanto, decimos el nivel de bacterias llega a 80.000 en unas ¿cuántas horas? 12.7 horas. ¿Ok? Ese es el inciso 3. En el inciso 4 lo que nos pide es trazar la gráfica de esta función, de este modelo, ¿verdad?
Bueno, fíjense que lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, para el inciso 4, recuerden que el modelo es de esta manera: 500 E a la punto tanto y después T, ¿ok? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto, por ejemplo, es equivalente a tener E a la punto 4 y todo esto a la T, pero todo esto es mayor que 1, por lo tanto ya sabemos que el perfil de esta gráfica va a ser un perfil positivo. La condición inicial está en 500, por lo tanto, este es el punto inicial, punto de partida, y luego va a seguir creciendo, ¿verdad? Y esa sería la gráfica. Vamos a corroborar si ese comportamiento cualitativo es el que nosotros podríamos apreciar en Desmos. Fíjense, vamos para Desmos. Entonces aquí nosotros tenemos 500 por E elevado. En este caso voy a tener 0.04 y en vez de T voy a escribir X. De inmediato nosotros observamos, ¿verdad? Que tenemos que cambiar aquí, por ejemplo, tenemos que cambiar de la ventana, ¿verdad?, de observación. Fíjense que la podemos cambiar de esta manera. ¿Ok? Y vamos a ver de qué ventana nos conviene más utilizar. Porque ahora mismo no se ve muy claro. ¿Qué les parece si utilizamos una ventana, como sugiere el libro, por ejemplo, de 0 a 6 y de 400 a 5000? Vamos a hacer eso. Vamos a ver si se ve idéntica que la de Stewart o parecida. Tenemos aquí, esto es de 0 a 6. ¿Okay? Y luego, por ejemplo, vamos a ir podemos ir desde, en vez de 500, desde 400 para observar eso bien claro. Y hasta, habíamos dicho, hasta unos 5000. Hasta unos 5000. Observen entonces cómo se comporta esta gráfica, ¿verdad? Piensen que esto es de 0 a 6 horas. Si nosotros nos extendemos hasta 13 horas, el modelo entonces, ¿verdad? Crece bastante rápido y ya en vez de 5000 ya vamos a estar alrededor de las 80.000 bacterias. Bueno, con eso ya hemos culminado este ejercicio. Entonces les propongo pasar al próximo. El próximo tenemos la siguiente situación. Mientras ustedes la leen, yo voy borrando la pizarra. Tenemos, en el año 2000, la población mundial era de 6.100 millones y la tasa de crecimiento relativa era de 1.4% por año. Se dice que una tasa de 1% haría una diferencia importante en la población total en solo unas pocas décadas. Pruebe esta afirmación estimando la población mundial del año 2050 usando una tasa de crecimiento relativa primeramente de
1.4% y seguido de una tasa de 1% al año. ¿Okay? Vamos a graficar estas dos funciones de crecimiento poblacional para los siguientes 100 años, para las dos tasas de crecimiento relativa en el mismo rectángulo de observación. Bueno, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es establecer los modelos. Vamos entonces a la pizarra. Vamos a la pizarra. Y observen lo siguiente, estudiantes. Bueno, nosotros lo que estamos interesados es en estimar la población en el año 2050 para dos casos, ¿verdad? En el primer caso, tenemos una tasa de crecimiento relativo de 1.4%, lo que eso implica que es 0.014, ¿verdad? Entonces, en este caso, el modelo, ¿cuál viene siendo? Vamos a ver. En este caso tenemos tal cosa, ¿verdad? Y recuerden que la vamos a estar evaluando en 50, ¿verdad? Porque queremos, a partir del 2000, 2000 prácticamente viene siendo t igual a 0 y queremos estimar esta población para el año 2050. Por eso en este caso t igual a 0 es equivalente a 2000 y t igual a 50 es equivalente a 2050, ¿verdad? Bueno, fíjense, en este caso tenemos una población inicial, o sea, para el 2000 teníamos una población de 6.100 millones, ¿verdad? En este caso lo podemos escribir en términos de miles de millones, ¿ok? Así se nos hace un poco más llevadero el ejercicio. Fíjense, entonces tenemos que la tasa sería tanto, y aquí vamos a multiplicarlo por 50, ¿ok? Y vamos a ver a cuánto nos da eso en décimos. Vamos a hacer el primer cálculo. Fíjense, acá tenemos, esto es 6.1 miles de millones, ¿verdad? Por E elevado a la 0.014 por 50. Fíjense que esto es igual a 12.28, ¿verdad? O sea, aquí tenemos esto es igual a 12. Lo podemos redondear a 12.3, ¿ok? Y como nosotros sabemos que es miles de millones o 1.000 millones, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es, en vez de redondearlo, lo que vamos a hacer, en vez de escribirlo como 12.3, vamos a decir ahora que en este caso la población estimada en el año 2050 para esta tasa es de, tenemos tanto, ¿verdad? Millones. O sea, aquí tenemos que es 12.300 millones, ¿verdad? Y ese es el asunto. Muy bien. Entonces, para el otro caso, tenemos una tasa relativa de 1%. Esto equivale a 0.01. ¿Ok? Y fíjense que en este caso vamos a tener n evaluado en 50, esto es igual a 6.1 miles de millones, ¿verdad? O 1.000 millones. Esto es 0.01 y luego multiplicado por 50. Vamos a ver a cuánto nos da eso.
Esto nos da, por ejemplo, si tomamos este de ejemplo, aquí tenemos 10.1, ¿verdad? O sea, esto es un aproximado. Si lo redondeamos a 10.1 miles de millones, por lo tanto, ahora decimos que esto es igual a 10.100 millones. Vamos a colocar la pizarra para que ustedes tengan una mejor vista. Ahora mismo no estoy proyectando la pizarra. Fíjense, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Nosotros estimamos la población al 2050, dado que la población inicial era 6.100 millones, ¿verdad? Ahora, lo hicimos para dos tasas. Una tasa de crecimiento relativa de 1.4% y otra de 1%. Fíjense que la diferencia entre estas dos tasas no es mucho, de 1%, ¿verdad? O de 1,4%. En términos de la diferencia en términos numéricos, no es mucha, es un cambio que no es muy grande. Ahora bien, ese cambio, que es un cambio pequeño, que es una diferencia pequeño en ese parámetro de la tasa de crecimiento relativa, hace una diferencia significativa en la estimación de, por ejemplo, la estimación de, por ejemplo, de la población, ¿verdad? De aquí a 50 años. Observen que de aquí a 50 años, en este caso estamos hablando de una diferencia de 2.200 millones, ¿verdad? Eso es bastante. Y imagínense ustedes si lo extendemos para 100 años, ¿verdad? El ejercicio nos pedía hacer una gráfica donde tracemos estas dos funciones, pero en este caso para extenderlo hasta 100 años, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a Desmos para ver cómo se ven estas gráficas. Fíjense, una de ellas es, por ejemplo, con la tasa de 1.4%. O sea, aquí en vez de 50 vamos a colocar X, porque ahora es una gráfica. Aquí también, en vez de 50, X. Esta es la segunda, con una tasa de 1%. Vamos a colocar otro color. Y entonces, vamos a ver qué ventana nos conviene. Vamos a tomar una ventana de 0 a 100 y de 0 a 30 en Y. Vamos a ver. Vamos a de 0 a 100. Y en Y vamos a ir de 0 a 30. Okay. Observen, estudiantes. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a 100, ¿verdad? Bueno, no se ve muy bien. Vamos a extenderlo a 120 para que se vea mucho mejor. Fíjense, cuando nosotros llegamos a 100, observen la diferencia que es abismal, ¿verdad? Estamos hablando de que en este caso, cuando hacemos la estimación a 100 años de este modelo de crecimiento poblacional con una tasa de 1%, estamos hablando de que vamos a tener 16.000 miles de millones, ¿ok? Mientras que con la otra tasa vamos de 16.000 miles de millones a 24.000 miles de millones. Entonces es una diferencia bastante grande, ¿verdad? O sea, de nuevo, la moraleja de este ejercicio es que un cambio pequeño en la tasa de crecimiento relativa genera un cambio grande en la estimación de la población
¿verdad? A largo plazo, ¿verdad? Fíjense que es para un T de 100, por ejemplo, de 100 años, ¿ok? Bueno, y ya con esto hemos culminado ese ejercicio. ¿Qué les parece si pasamos al próximo? Mientras yo borro la pizarra, ustedes pueden leer el ejercicio. Bueno, en este ejercicio, ¿qué tenemos? Dice, un cultivo se inicia con 10.000 bacterias y el número se duplica cada 40 minutos. Nos dicen, encuentre la función tal que modele un número de bacterias después de t minutos. Luego dice, encuentre la función tal que modele el número de bacterias después de t minutos. ¿Okay? Fíjense, bueno, vamos entonces a la pizarra. Ahora bien, lo que les quería comentar es que este ejercicio, yo, de acuerdo a la solución, fíjense, aquí lo que ellos quisieron decir en vez de minutos, este t, ellos quisieron decir horas, ¿ok? Ellos quisieron decir horas. Eso lo arreglan en sus notas, ¿ok? O sea, para el inciso A y B, la unidad de tiempo de t es horas, ¿ok? Bueno, vamos entonces a la pizarra. Bueno, fíjense, de este caso, estamos en el ejercicio 3 y nosotros estamos en el inciso A. ¿Okay? Tenemos que la población inicial es de 10.000 bacterias. ¿Okay? También tenemos que el número se duplicará o sea, esta bacteria se duplicará cada ¿cuánto? Cada 40 minutos. Por lo tanto, A, que era ese tiempo en la cual esta población se duplica, el tiempo de duplicación, o la tasa de duplicación en este caso es 40 minutos. Pero 40 minutos es equivalente a ¿qué? A 2/3 de una hora. ¿Ok? A 2/3 de una hora, ¿verdad que sí? O sea, esto nosotros tenemos que 40 minutos es igual a ¿qué? Aquí podríamos tener 60 minutos es igual a una hora. Por lo tanto, cancelamos 40 y 60. Esto es entre 20, 2. Esto es 3. Multiplicamos horizontalmente y tenemos 2/3 y una hora, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahora A está en horas y ahora nuestro modelo, el T, puede estar en horas también, ¿verdad? Esa es la confusión del ejercicio, ya ustedes lo verán. Fíjense, ustedes saben que el modelo, entonces, ¿verdad? Sería, aquí vamos a escribir tal cosa, ¿ok? Ahora, en el primer modelo vamos a tener el que nosotros teníamos anteriormente, ¿verdad? Crecimiento exponencial con una tasa de duplicación, ¿verdad? Ahora, esto es, por ejemplo, T y sobre A, pero A es que 2/3, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a escribir 2/3, pero fíjense que T sobre 2/3 es equivalente a escribir 3/2 de T, ¿ok? Y 3/2 es equivalente a escribir 1.5 T, ¿ok? Por lo tanto, aquí lo que vamos a escribir en este exponente es igual a 1.5 T, ¿ok? Bueno, entonces este viene siendo nuestro modelo. Ese viene siendo el A. Ahora, el B
Fíjense que nos dan un modelo con una tasa relativa, ¿verdad? O sea, nos dicen aquí, esta es tanto y luego E a la R T, ¿ok? Pero ya nosotros vimos en el primer ejercicio que R es igual al logaritmo natural de 2 sobre A, ¿ok? Y fíjense que esto es equivalente entonces a nosotros decir, por ejemplo, logaritmo natural de 2 sobre, si A viene siendo 2 tercios, esto es equivalente a 3 logaritmo natural de 2 sobre 2. Vamos a Desmos para ver a cuánto se puede aproximar ese valor, esa expresión. Vamos a ir a Desmos. Fíjense que aquí vamos a tener 3 multiplicado por logaritmo natural de 2 dividido 2. Entonces 1.03, ¿verdad? O sea, tenemos entonces que este R viene siendo igual a, lo podríamos escribir aquí mismo, ¿verdad? Fíjense, lo podríamos escribir aquí mismo. En vez de R, ahora el R lo vamos a sustituir por su valor aproximado, que es 1.0397. Le di 4 lugares decimales para tener una buena aproximación. Ahora bien, lo próximo que nos pregunta el ejercicio es, por ejemplo, trazar la gráfica. O sea, en el inciso 3 es trazar la gráfica, ¿verdad? Del número de bacterias en el tiempo. En este caso vamos a utilizar una ventana de 0 a 4 en el eje horizontal y de 0 a 500.000 en el eje vertical. ¿Okay? Ustedes saben que el modelo del inciso A es equivalente al modelo del inciso B. Eso lo vimos en el primer ejercicio. Bueno, vamos a regresar a Desmos para ver en particular ese asunto. Para convencernos, en este caso, gráficamente. Nosotros lo hicimos algebraicamente, ¿verdad? Utilizando las leyes de los logaritmos. Fíjense, en este caso tenemos Y es igual a 10.000 y luego en el primero tenemos por 2 elevado ¿a la qué? Vamos a ver. A la 1.5 en vez de t, x. Ese es el primer modelo. En el segundo modelo, yo tengo, por ejemplo, en vez de 2, voy a tener e, y en vez de 1.5, ya nosotros sabemos que es 1.0397. Entonces, fíjense que una es en azul, otra es en verde. Queremos una ventana, habíamos dicho que para x es de 0 a 4, y para y es de 0 a 500.000, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queríamos. Observen, aquí pareciera que hay solamente una gráfica, ¿verdad? La realidad es que, fíjense cómo estas dos están solapadas, ¿verdad? Observen. Lo que voy a hacer es que voy a colocarlas una, por ejemplo, una con puntitos, ¿verdad? Para que la vean, y la otra verde, voy a colocarla así, o quizás sólida, para que la vean. Fíjense que ahora ustedes ven que tenemos una sólida y otra con puntitos, ¿verdad? Pero ambas son funciones idénticas, ¿verdad? Son la misma función, a eso me refiero. Bueno, y con esto, jóvenes, hemos culminado esta sección.